Algunas Biblias traen subtítulos que nos ayudan un poquito a saber a qué se va a referir lo que vamos a leer. Por ejemplo, aquí en la mía dice amonestaciones contra la idolatría. Y ahorita vamos a entender que llama la atención a qué se está refiriendo, de qué va a hablar el apóstol. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Se está refiriendo cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y está frente al mar muerto y va a pasar en seco a través del agua que se abre por la mitad. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, pasaron todos, no faltó ni uno, bajo la nube, y todos pasaron el mar. Es decir, todos eran testigos oculares, testigos vivos de lo que había sido aquel gran milagro, aquel gran portento de poder y de gloria de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué está haciendo Moisés aquí? Está haciendo una referencia directa a que ninguno aventajaba a otro, sino que todos tenían las mismas experiencias que sus hermanos y que el resto del pueblo. En otras palabras, era piso parejo para todos. Si todos tenían en su mano, en su experiencia, en lo que vieron, lo mismo. Un evento que ponía en riesgo su vida porque venían los carros del faraón detrás de ellos, un mar que los tapaba, les tapaba el paso, y Dios abriendo el mar por donde no había camino. Ningún hombre pudiera haber pensado que habrían pasado por en medio de las aguas, ¿sí? Sin embargo, así fue. Dios en su misericordia permitió y ayudó en esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Sí? Jesús mismo estaba dándoles el aliento, el alimento, lo que sus almas necesitaban. Pero a pesar de estas grandes bendiciones, a pesar de esta guianza espiritual que tenían, a pesar de ser testigos oculares, de que sus experiencias eran maravillosas, que habían sido rescatados de Egipto, que habían pasado por medio del mar, dice la Escritura en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, todos aquellos que pasaron estas experiencias, que eran alimentados por Cristo, que es la roca eterna, de ellos no se agradó Dios. No se agradó Dios. Algo estaba sucediendo en el corazón de estos hombres y de estas mujeres, que a pesar de todo lo que estaban recibiendo y experimentando, no estaba Dios contento con sus corazones. En otras palabras, podemos estar teniendo bendiciones de Dios, podemos estar teniendo palabra de Dios, podemos estar siendo alimentados por Dios, siendo testigos de cosas maravillosas de parte de Dios, y nuestra vida con todo no estar siendo del agrado de Dios. Lo que a continuación vamos a estar estudiando es el tipo de corazón
que puede estar estorbando dentro de una persona, que le impide que todas estas bendiciones den fruto que agrade a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración, hermanos. Padre, necesitamos de verdad que nos hables. Necesitamos aprender que en tu pueblo tú viste cosas, viste fallas en el corazón de ellos. Concédenos la oportunidad de poderlas mirar, Señor, de poder entender y conocer cuáles fueron los errores que cometieron para ser guardados y para poder ser alguien, personas que den fruto de todo lo que hemos estado recibiendo, Señor. Te lo rogamos porque no queremos volver atrás. No queremos dar un paso atrás, sino queremos seguir adelante confiando en ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, y eso tuvo una consecuencia, dice la Escritura, que por lo cual quedaron, ¿cómo? Postrados en el desierto. No llegaron al final, no concluyeron la carrera, sino que quedaron postrados en el desierto. Postrados quiere decir inclinados, quiere decir arrodillados con la cabeza en el piso. No pudieron entrar a la tierra que sí estaba destinada para ellos. Porque la idea de Dios era sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. A esa generación que después estuvo 40 años en el desierto, vagando como nómadas, tenía Dios destinado que sí entraran en la tierra que fluye leche y miel. La decisión de Dios no era abandonarlos, no era castigarlos. La decisión de Dios había sido: los voy a sacar para meterlos en la tierra que le prometía a Abraham, mi amigo, que le habría de dar. Pero no llegaron. ¿Qué les estorbó? ¿Qué fue aquello que los detuvo? Que no les permitió cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos. Continúa diciendo la Biblia en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. No quiere decir que todos, pero sí algunos de ellos. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos, para advertirnos, para exhortarnos, para darnos entendimiento, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto está ligado, porque normalmente usamos el texto: el que cree estar firme, mire que no caiga. Es un texto que más o menos tenemos como bien identificado. Pues bien, se viene refiriendo a todo lo que el pueblo de Dios pasó durante la salida después de Egipto, ¿sí? Ese corazón no tuvo la capacidad, no que no tuviera la capacidad, sino se endureció y no entró a la tierra prometida. Aquí lo importante es saber qué les pasó. ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? ¿Por qué, si estaban destinados a entrar, si Dios tenía planes para con ellos, si habían visto cosas grandiosas y gloriosas, se quedaron en el camino?
¿Qué tipo de corazón es aquel que teniendo estas bendiciones resulta que no concluye la carrera? Es importante hacer una breve referencia en la historia para que podamos aprender. Recordemos que el pueblo de Israel llega a Egipto huyendo de una gran hambruna. José, hijo de Jacob, estaba como segundo al mando de todo Egipto. Y entonces, para salvar la vida de su familia, de su padre, de sus hermanos y de los hijos de sus hermanos, de las esposas de sus hermanos, los lleva a Egipto cuando había los 7 años de gran hambre en toda la tierra. Y entonces les salva la vida. Estos hombres, estas mujeres comienzan a fructificar, comienzan a multiplicarse, comienzan a hacerse muchos hebreos dentro del reino de Egipto. Y entonces comienzan ellos a ser una nación dentro de una nación, ¿sí? Un gran pueblo dentro de otro gran pueblo. Cuando concluye el ciclo de los faraones que conocían a José y llegan otra dinastía que no conocía a José ni lo que había hecho, les preocupa que esté una nación viviendo en su nación. Les preocupa que los judíos, que los hebreos, no eran todavía judíos, en los hebreos, estuvieran tan bien adaptados, tan familiarizados, comerciando, haciéndose fuertes, haciéndose grandes en medio de ellos, haciéndose poderosos. Y entonces comienzan a expedir una serie de decretos y de leyes que comienzan a limitar el desempeño de los hebreos. No creamos que de un día a otro los faraones agarraron y dijeron, agarren los látigos y péguenles. No, fue progresivamente el faraón cortando la capacidad del pueblo hebreo de comerciar, de poder hacer ciertas actividades, de tener ciertas libertades, de tal manera que redujo esa libertad y esa prosperidad a una esclavitud. Igualito que hoy pasa en día, amados. La mayoría de las personas cree ser dueño de su vida y cree ser libre y no se da cuenta que está completamente sujeto al sistema, a las riquezas, a lo que tiene o no tiene, a lo que hay a su alrededor, a su entorno. Es decir, que ha sido de una u otra manera cercado para que las cosas funcionen de acuerdo a lo establecido por nuestra sociedad. Libertad no la hay. Sin embargo, al igual que quizás nosotros, entre los hebreos, no tenían esta misma claridad, se sentían bastante contentos y cómodos. Tenían carne, tenían comida en abundancia, tenían lo necesario para vivir, pero llegaron al punto de que terminaron siendo usados exclusivamente para fines de esclavitud. Es decir, fueron cortando sus libertades al punto tal de que los convirtieron, los redujeron a ser una nación de esclavos dentro de la nación egipcia. ¿Sí? En otras palabras, se terminó esa libertad, esa abundancia, esa prosperidad, esa libertad con la cual podían hacer esto, podían hacer aquello, fueron siendo limitados. ¿Se acuerdan? A lo mejor alguno habrá visto algún documental de cómo fue Alemania reduciendo las libertades de los judíos dentro de Polonia, dentro de mismo Alemania, cómo los fue cercando hasta que logró hacer guetos, o sea, los fue cada vez más reduciendo en sus capacidades, en su libertad. Al punto tal que les decían, te vamos a llevar a un lugar donde hay buen trabajo, y se lo creían, y se los llevaban a los campos de concentración y los terminaban asesinando. No fue de la noche a la mañana, tuvieron que ir trabajando con sus libertades al punto de que pudieran reducirlas
a darles exclusivamente lo que el gobierno quería darles. ¿Sí? Aquí hay una casita, aquí los vamos a juntar a todos para que puedan estar bien. Y ahí iban todos. Y los iban cercando. Igual en aquella época, amados. No fue de la noche a la mañana, sino que fue un acto progresivo de irles quitando su libertad. Pero finalmente quedaron como esclavos. Y como esclavos, pues ya les iba mal. Ya trabajaban solamente para hacer ladrillos, solamente para construcción. Ya los únicos empleos que tenían que ver con la construcción y no había un cambio de pago. O sea, no trabajaban a cambio de algo, sino que ya eran obligados. ¿Sí? Ahora ya tenían en sus manos que si querías comer, ¿sabes qué? No te lo vamos a dar, te lo vamos a dar en especie. O sea, te vamos a dar carne, tanta carne cada cierto tiempo, etcétera. O sea, comenzaron a ser los egipcios los que les daban a los hebreos lo que debían comer. Ellos elegían qué comer y qué no comer. No los hebreos, sino los egipcios les fueron dando los alimentos que ellos querían. ¿Sí? Algo así como que, a ver, tienes dos platillos. ¿Caracoles con sopa o sopa con caracoles? ¿Qué quieres? O sea, les reducían la capacidad, o sea, los fueron manipulando de tal manera que les terminaron dando lo que ellos querían solamente. Bueno, así vivieron durante muchos años ya en este estado de esclavitud. Y anhelaban ser libres de esa esclavitud. ¿Anhelaban tener esa libertad? Sí. Y cuando finalmente llega el momento en que Dios dice, voy a otorgar esa libertad, manda a Moisés, vienen las 10 plagas y sale Israel de Egipto. La pregunta es, ¿querían salir de Egipto realmente? ¿O solo querían libertad de la esclavitud pero seguir viviendo en Egipto? Porque todas las situaciones y todas las quejas y murmuraciones que levantaban contra Dios y contra Moisés se derivaban de su inconformidad por lo que habían dejado atrás. Pero lo que habían dejado atrás se refería a cosas lícitas, amados. A cosas de comida, de vestido, de casa. O sea, cosas que los egipcios los habían acostumbrado a tener. O sea, les habían dado estas capacidades, forma de vida, y estaban acostumbrados a ello. De tal manera que las quejas que vamos a leer estaban situadas o provenían, mejor dicho, de que estaban inconformes no con la libertad, sino que los hayan sacado de donde lo demás sí les gustaba. Porque sí les gustaba la carne, sí les gustaban los ajos y las cebollas, sí les gustaba que tenían agua a la mano. O sea, todas las cosas y comodidades que disfrutaban en Egipto y que perdieron en el momento en que salen, de manera temporal, porque iban rumbo, caminando a un destino mucho mejor que el de Egipto, fue de lo que se estuvieron quejando. Entonces, el corazón de esta gente no valoró la libertad ni las promesas de Dios. Y ese fue el problema. Ahí radicó que no llegaran. Porque sí salieron de Egipto, pero sus corazones seguían anhelando las ollas de carne, los ajos y las cebollas, el agua agradable y dulce, sus casitas, su forma de vida. Lo único que querían era libertad. Querían dejarse de ser esclavos para comenzar ellos mismos a comerciar y a hacer sus actividades sin salirse de Egipto. ¿Sí me doy a entender? En otras palabras, el problema era que sus corazones seguían anhelando las comodidades que les daban en Egipto. No querían la esclavitud, pero sí las comodidades. ¿Sí? Es como decir el día de hoy, yo creo que necesito a Dios porque necesito cambiar mi vida matrimonial, por ejemplo. O sea, quiero los beneficios de Dios arreglando mi matrimonio, pero quiero seguir en la misma inercia, disfrutando de las comodidades y de las cosas
que me ofrece mi trabajo, mis actividades, mi forma de vida. ¿Sí? En otras palabras, sí quiero esto, pero necesito que Dios arregle esto otro. Sí me gusta este tipo de vida, nada más que estas cosas que no me gustan necesitan ser arregladas. Dios, vengo a buscarte para que me arregles en estas cosas que no me siento cómodo. Estoy teniendo problemas con esto, estoy teniendo problemas con aquello. Y entonces buscan a Dios, no para hacerlo su Dios, sino para que se convierta en algo así como el que arregla lo que no me gusta. El que arregla lo que me hace sentir incómodo. Nada más hasta ahí. O sea, Dios sirve para mucha gente solo para eso. Para que me arregle lo que yo pienso que está mal. ¿Sí lo entendemos? Entonces nos encontramos con un corazón que no ha salido de la comodidad, sino que quiere mantener la comodidad y al mismo tiempo ser libre. Qué agradable se oye eso, ¿no? Pues bueno, para Dios la libertad no depende del lugar donde estés, sino a donde Él quiere llevarnos. La libertad no depende de las comodidades o de que si estoy bajo un régimen autoritario o un régimen difícil o una economía complicada. Para Dios eso no es problema. El problema real es que quieras caminar en la dirección que Él te marca o que nos marca a todos. ¿Sí? Y entonces nos encontramos con un pueblo que sale de Egipto, parece que muy contento, pero ellos querían que ya en 2 o 3 días llegaran a la tierra de Canaán. Sí, o sea, de hecho ellos esperaban que se fueran por las rutas comerciales, ¿no? Lo más lógico era lo conocido. Se van a ir por las rutas por donde caminan los beduinos, los comerciantes que hacen comercio con Egipto. Por ahí seguramente nos va a llevar Moisés. Pero oh sorpresa, el primer cambio que hace Dios después de sacarlos es que los lleva hacia la península del Sinaí. O sea, en lugar de agarrar hacia arriba, hacia la zona de Canaán, va hacia abajo. ¿Perdón? ¿Cómo que por qué? ¿En qué nos cambió la geografía, no? Lo correcto era seguirnos derechito hacia donde íbamos. Y no, resulta que bajan hacia la península del Sinaí y luego van hacia el mar, trayendo atrás al ejército más poderoso del mundo. ¿A quién se le ocurre? Bueno, Dios tiene sus formas y sus planes para cada uno de nosotros, amados. Y la verdad es que desde nuestra limitada perspectiva, no es para nada cómodo saber que nos está llevando por un lugar que no conocemos, que es muy difícil, que muchos, pues allá mandaban a los exiliados, ¿no? Los mandaban a la península del Sinaí para que se murieran de sed, para que se murieran de deshidratación. Ahí los mandaban y nos está llevando para allá. No, pues este hombre quiere nuestra muerte. Era lo que pensaban, ¿no? Ahí van los decenas de miles de personas caminando en una dirección que no era la habitual, que no era la normal, que no era la cómoda. Y ellos buscan mucho la comodidad. Y nosotros también, amados. ¿Sí? Aunque nos cueste trabajo aceptarlo, preferimos la comodidad que lo complicado. Cuando se nos hace engrudo, cuando se hace bolas el engrudo, entonces ya tenemos problemas. Y eso no nos gusta, no nos agrada. Preferimos lo conocido, de hecho dicen por ahí, ¿no? Mejor es lo malo por conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y entonces pensamos que deberíamos irnos en una dirección distinta. Y cuando Dios nos saca de Egipto, nos va y nos mete por caminos que no son agradables, ni a nuestros ojos, ni a nuestros piececitos. ¿Sí? No son fáciles, pero es la ruta donde Él se glorifica. Porque por donde la mayoría de la gente va, pues todo el mundo va y no hay como que mucho que aprender de nuevo. Todo el mundo va por ahí, ya todo el mundo lo sabe.
Dios no se glorifica a través de las circunstancias fáciles, amados, sino a través de las circunstancias difíciles. Y entonces los lleva hasta el mar y los pone frente al mar. Ya se equivocaron de ruta. No era por ahí. Y alguien llega a caballo. Si es que había caballos, no tenían caballos algunos hebreos, no lo creo. Pero alguien llega corriendo y dice, ahí viene el ejército. Y viene con los carros de Faraón. O sea, no viene para regresarnos, viene para aplastarnos y matarnos. O sea, no salió para arrestarlos y regresarlos, sino salió para hacer pedazos a los hebreos. Y el mar enfrente. Pues, ¿qué hacemos? Pues nosotros nada más que clamar a Dios. ¿Sí? Amados, nuestras fuerzas no nos van a sacar de los momentos difíciles. Dios sí. Y en los momentos difíciles es cuando hay que orar y cuando hay que clamar para que específicamente nos saque de esas circunstancias. Y entonces Dios responde y abre el mar, pasa el del pueblo y después les tira las olas y el mar encima a los carros del faraón y los dejan de perseguir. Se acabó la molestia egipcia, pero no el corazón en Egipto. ¿Sí? Y muchas veces en nuestro andar cristiano queremos que se termine la esclavitud, la molestia que implican los egipcios. Pero seguimos nosotros considerando que no todo es tan malo en Egipto, que no todo es tan complicado, que había cosas buenas que traer para acá, que había cosas buenas que sacar. ¿Qué aprendemos de esto? Que el corazón del pueblo es un corazón que quiere lo cómodo. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo entre grupos cristianos. Se busca lo cómodo, lo menos complicado, lo que más fácil se nos haga, ¿sí? Donde no tengamos que comprometernos demasiado, donde no tengamos que incomodarnos en extremo. Eso es lo que hoy en día el corazón del ser humano busca. La congre más cercana, los lugares más agradables, más cómodos, donde haya estacionamiento, donde haya buena ventilación, etcétera. Y podemos ponerles muchos atributos a los espacios, a los lugares, que haya una buena doctrina, que haya un buen predicador, etcétera, etcétera. O sea, podemos buscar la comodidad. Pero finalmente, amados, en verdad, lo que Dios busca es que aprendamos a relacionarnos con Él. Él sacó al pueblo de Egipto para enseñarles a relacionarse con Él. Y los llevó por una situación difícil para que aprendieran a relacionarse con Él. ¿Por qué? Porque tenían que clamar, ellos no podían, ¿verdad? O sea, los estaba llevando a la necesidad de tener que orar, de decir, sálvame. ¿Sí lo entendemos? Entonces, no nos quejemos como si lo hicieron ellos. Después de que pasan por el mar, a los 3 días, amados, 3 días, ya tenían sed. Y entonces, ya lo habíamos visto, se enfrentan a las aguas de Mara, ¿no? Esas aguas que se supone que debían de ser dulces, pero son bien amargas. Y empiezan ya no vamos a poder seguir adelante. Nos trajo para matarnos de sed. Aquí nos vamos a quedar todos. Ya de aquí no avanzamos. Esta es la última. No, pues nos hubiéramos quedado. Allá sí había agua. O sea, su corazón estaba en la comodidad. No era un corazón agradecido. No era un corazón que estuviera contento de pensar en la misericordia de Dios al haberlos sacado del látigo de Faraón. Oye, si te vieras en un espejo verías tus espaldas todas lesionadas por lo que te hicieron. Si volteas hacia atrás, vas a ver lo que te hizo el pecado. ¿Cuánto te afectó? ¿Cuánto te lesionó? ¿Cuántas cosas no viviste por las malas decisiones? O sea, no era un Señor bueno el pecado. Entonces no hay de qué quejarnos, amados.
La realidad es que cuando enfrentamos situaciones difíciles es para que aprendamos a clamar a Dios, para que aprendamos que Él es nuestro Salvador. ¿Sí lo entendemos? Entonces llegan a las aguas de Mara, Dios le dice a Moisés, pon una varita ahí en las aguas para que pueda tomar el pueblo, y ya, ¿no? Felices y contentos. Pero no era nada más eso. Vamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. ¿Qué sucede después de 3 días? De que salen del mar muerto, pasan por medio del mar en seco, llegan 3 días después a las aguas de Mara, se quejan de que se iban a morir de sed, que mejor era estar en Egipto. El capítulo 16 de Éxodo, versículo 1, inicia de la siguiente forma. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Todo era desierto, todo. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Cuánto tiempo había pasado? Al segundo mes después, eran 2 meses y medio. 2 meses y medio después de que habían salido de Egipto, llegan a este desierto y sucede lo siguiente. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, todos, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá y hubiéramos muerto por la mano de Jehová. Ojo, bien espirituales y bien agradecidos con Dios, que fuera Él quien me matara, ¿no? En la tierra de Egipto. O sea, mejor nos hubiera dejado morir allá. Él, sí, Él, porque Él sí es Dios, ¿no? O sea, ahí ya pareciera que hay un pequeño reconocimiento de decir quién es nuestro Dios. O sea, ya nos pasó por medio del mar. No, pues sí, sí es Dios. Ya nos hizo las aguas dulces. No, pues sí, sí es Dios. Pues así como era Dios, nos hubiera dejado morir. ¿Para qué nos hace sufrir? ¿Para qué nos hace afligirnos? 2 meses y medio después, no habíamos llegado todavía a la tierra de Canaán, y yo sabíamos que en apenas algunos días las caravanas de la tierra de Canaán venían y llegaban de aquella zona para comerciar en Egipto. Ya llevamos 2 meses y medio en el desierto. Se quejaron. Pero bueno, dicen, no se hubiera matado Jehová allá, en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan. Qué padre se escucha, ¿no? Pero finalmente, ¿de qué se que estaban quejando? Comodidades. O sea, ¿cuál era su motivo de murmuración? Los sacaron de su área de confort. Ellos solo habían pedido a Dios que los egipcios los trataran como gente decente, que ya no los trataran como esclavos. Era todo lo que querían. No querían salir de Egipto. Estaban cómodos. Ahí lo tienen. Estaban contentos con la vida que llevaban, con excepción de que eran esclavos y esa parte no les gustaba. Pero si por ellos fuera y les hubieran quitado la esclavitud, ahí estarían. Así pasa hoy en día. Hoy muchas personas acuden a las iglesias esperando que Dios les cambie aquellos aspectos que no les gustan en sus vidas. Pero solo aquellos aspectos que no les gustan. Que el ritmo, que la comodidad, que lo demás se los deje tal cual, eso que ni lo toque. A mí nada más ayúdame con esto. Ayúdame con aquello. Es que si yo tuviera un poquito más de esto, creo que tendría libertad y podría hacer esto. Sus sueños, ¿no? Así tal cual. Es decir, Dios nos está trayendo por este camino, amados. Nos ha traído a través de este camino. Nos trajo aquí. No venimos por obra de la casualidad.
Él nos está conformando, Él nos está ayudando, está teniendo misericordia de nosotros. Dejemos de estar pensando en sentarnos ante las grandes ollas de carne. No, hombre, es que los retiros de aquella época eran bárbaros. Se vivían unos ambientes así casi que podías flotar. Bien lindos eran los hermanos. Sí, pero ya no estás con ellos. Quieras o no quieras, nos guste o no nos guste, hasta aquí nos ha traído Jehová, ¿eh? Y hay que aprender a darle gracias y bendecir su nombre por sus muchas misericordias, porque no nos mató cuando pudo hacerlo, porque teniendo nuestra vida en sus manos, y aun cuando pudimos haber sido rebeldes, no cerró la mano para quitarnos la vida. Sí lo entendemos, sino que hasta aquí nos ha traído en su misericordia y en su bondad. Entonces, se estaban quejando. Ay, no, es que comíamos bien sabroso. Pues aquí en el desierto nos estamos teniendo que comer a los animalitos, mi ovejita, lo que nos sacamos, ya casi nos acabamos lo que sacamos. Ya nos acabamos todo. Pero Dios les seguía dando en su misericordia vida. ¿Sí? No los iba a dejar morirse de hambre. O sea, de verdad, no los iba a abandonar. Ya los había sacado de lo más difícil. ¿Cómo los va a abandonar? No es posible, amado. Dios no actúa como los hombres. Los hombres sí, te abandonan aunque hayas hecho cosas buenas, o que hayas servido, hayas buscado su bien, te abandonan. Dios no es así. Dios te va a llevar a su propósito, siempre y cuando decidas creerle. Sí lo entendemos, porque si no le creemos nos vamos a ponernos a quejar y nos vamos a preferir regresar a Egipto. Nos sentábamos a las grandes ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pareciera que Dios es bien malo, ¿verdad? Pero obviamente no se lo decían directamente a Dios. ¿Contra quién iban las quejas? Pues contra quienes veían, ¿no? O sea, sobre los que vemos. Contra Moisés y Aarón. ¿Les daba miedo decir algo de Dios? Por supuesto que sí. No hay borracho que coma lumbre, dicen, ¿no? O sea, podemos a lo mejor quejarnos del hombre, pero nos limitamos con quejarnos de Dios porque sabemos quién es nuestro Señor. Sabemos y hemos visto lo que ha hecho a nuestro favor. Así que es más fácil quejarse de quienes vemos, ¿no? Continúa diciendo la Escritura, el siguiente pasaje. Y Jehová dijo a Moisés, pudiendo haber dicho, vuelvo a hacer otro pueblo y se acabó. He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, que salga cada día a hacer su chamba. Continúa diciendo la Escritura. Mas al sexto día prepararán para guardar el doble de lo que recogen cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y entonces después, ya que querían carne, también manda una parvada, una gran cantidad de codornices, por medio de ellos, y se las da para comer. Están comiendo carne, están comiendo pan. O sea, ¿estaba Dios contestando su queja, sí o no? Bueno, vamos a Éxodo 17. Para que veamos que el corazón del ser humano, cuando no está realmente buscando a Dios, siempre tiene algo de qué quejarse. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Ya los había saciado de carne, ya los había saciado de pan. ¿Ya? ¿Estás satisfecho? Sí.
vamos, síguele. Entonces siguen conforme al mandamiento de Dios y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Otra vez se les había acabado todo el agua que habían estado logrando obtener. Siguiente pasaje, por favor. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Si nos damos cuenta que cuando nos quejamos, estamos tentando a Dios, sobre todo cuando ya tenemos experiencias de que nos ha suplido cosas, que ha tenido de nosotros misericordia, ha sido bondadoso, ha tenido cuidado de nosotros, ha sido bueno. Sí es cierto, cambió nuestra rutina, sí, ya no estamos en Egipto, ya no estamos frente a las grandes ollas de carne, sí, pero vamos a un lugar mucho mejor, amados. Caminamos en una dirección donde tenemos una morada eterna, donde hay todo lo que necesitamos y más. Sí. Continúa diciendo la escritura. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bien dramáticos, ¿no? Ya iba a arrasar con todo. Siguiente pasaje, por favor. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Sí, pues porque con Dios no se iban a meter, ¿verdad? ¿Sobre quién se iban a ir? Pues sobre Moisés. De aquí a un poco me van a apedrear, me van a querer matar. Sí. Amados, este es el corazón de quienes no llegan al final, de quienes no van a completar la carrera, se van a quedar. ¿Sí? Van a ir de un lugar a otro buscando algún Moisés a quien culpar, en lugar de entender que Dios es el que desea llevarnos hasta el final, no Moisés, no los predicadores, no los pastores. Ellos nada más pueden ayudar, pero quien nos lleva al final es Dios. ¿Sí? Ellos se edifican. Quien va guiándonos cada día es Dios. Pero este corazón se va a quedar, no va a entrar en el reino de los cielos. Va a ser de los que toquen las puertas y van a decir: pues si delante de nosotros enseñaste, en nuestras plazas estuviste enseñando, te escuchamos, Señor. Y les dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque el corazón pareciera nunca estar satisfecho con nada. Siempre hay un pero, siempre hay un motivo para quejarse, siempre hay un algo por lo cual somos ingratos. En lugar de mirar cuántas bondades Dios ha hecho por nosotros. Continúa diciendo la escritura. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante de este pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Hace rato cantábamos: Cristo es la peña de Horeb, y es esto a lo que justamente se refería. Cristo es la peña de Horeb que fue golpeada por nosotros. ¿Sí? ¿Quién golpeó esa peña? Moisés. ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Quién no podía vivir conforme a la ley de Dios? Nosotros. O sea, Jesús fue golpeado conforme a la ley de Dios por nuestras iniquidades, por nuestras incapacidades, por no poder vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así,
en presencia de los ancianos de Israel. Dios estaba mostrando su poder, sí, pero este pueblo no iba a entrar. Este pueblo no iba a entrar. ¿Sabes, amado? Si tenemos un corazón como el de este pueblo, que siempre está inconforme, no vamos a entrar en el reino de Dios. No vamos a entrar, amado. Para Dios es una tentación, y no que Dios pueda ser tentado, sino que le incomoda, le molesta, que mostrándonos tanta bondad, todavía le digamos, ¿qué vas a hacer? Que mostrando tanta misericordia, digamos, yo creo que hasta aquí llego, mejor tiro la toalla. Es decir, le es incómodo, como si lo estuviéramos tentando, que durante tanto tiempo ha sido nuestro ayudador, quien está detrás de los momentos que nos tienden la mano, y que le sigamos diciendo, no eres justo conmigo. Le molesta, le incomoda, amado, porque ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Sus misericordias son eternas. Ha sido muy bondadoso con cada uno de nosotros. Pero este pueblo continuó tentando a Dios. O sea, no les bastó solamente con esto, sino que querían más y más y más. Hasta que llegó un momento en el cual ya Dios dijo, no, con este pueblo, en este contexto, no entran. No van a entrar. Y los manda durante 40 años a caminar en el desierto. ¿Sí? Un corazón, amados, que está mirando hacia atrás, y no a cosas malas, no me malentiendas, no estaban mirando el pecado, estaban mirando la comodidad que tenían en Egipto, la forma de hacer las cosas de Egipto, las cosas cómodas, las cosas que para ti y para mí resultan triviales, como a lo mejor abrir la llave y que salga agua. Imagínate que un día nos lleve Dios a donde no haya manera de abrir la llave y que salga agua. ¿Nos vamos a quejar? A ese tipo de cosas son a las que se refería el pueblo. En eso estaba pensando el pueblo, en que le cambiaron su estilo de vida. Lo único que querían era comerciar, cambiar de chamba, pues. Era todo. Ese era el anhelo. Por eso, ay, el clamor a Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? Porque no nos hace caso. Lo único que quiero es cambiar de chamba. Y Dios agarra y les cambia la vida. No solo la chamba, sino les cambia todo. Los mueve, los sacude, los lleva por donde no se hubieran imaginado ir. Eso ya no les gustó. Porque el corazón continuaba mirando hacia atrás a las cosas que Egipto les había dado para que se acostumbraran a ellas. Sí me doy a entender, amados. Un corazón acomodado, un corazón comodino, no va a llegar al reino de los cielos. No te acomodes. Y cuando sientas que estás siendo demasiado comodino en algo, prepárate porque va a venir una sacudida. Dios no quiere que estemos en ese mismo contexto, suspirando por los ajos y las cebollas, esperando las ollas de carne. Ya no, amado. Dios nos va a llevar hasta el final y nos va a meter en su reino. Pero sí necesitamos entender que las cosas se mueven. No vas a estar aquí por siempre, amado. Ni tú ni yo probablemente estemos aquí por siempre. Dios sabe cómo nos vaya a mover, en qué direcciones nos vaya a llevar. Yo hoy no lo sé, pero sí sé que si nos llegamos a acomodar, nos va a mover, nos va a sacudir, nos va a poner en situaciones en donde despertemos para clamar a nuestro Dios. ¿Sí lo entendemos? Así que si tú estás en pro, buscando cosas más cómodas o cosas más agradables,
yo te sugeriría que mejor pongas la mirada en las cosas eternas, amado. Porque lo que es terrenal y pasajero se te va a mover, te lo garantizo. Se va a mover. Porque no es para siempre. Lo único que es eterno y verdadero es que fomentemos y cultivemos una relación de confianza con Dios. Los proyectos, los trabajos, las cosas que podemos planear, está bien, no son malas, pero es Dios el que dispone las cosas, ¿eh? Y no quejarnos cuando nos dicen no. Pues no. Oye, yo quería esto. Pues no. Sí, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí lo entendemos, amados? Entonces, aprendamos que este corazón no va a llegar. ¿Qué corazón sí va a llegar al reino de los cielos? El que hace un momento nos permitió sentir su presencia. Que vale la pena no aferrarse a cosas. Que vale la pena hacer los cambios que se tengan que hacer. Que vale la pena moverse si se tiene que mover uno. Hacer esto, o sea, Dios nos va llevando, somos suyos y nadie nos va a arrebatar de su mano. Pero sí necesitamos ceder nuestra voluntad a la suya. Gracias, Jesús. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo,